Hola, soy María Teresa Priego. Recientemente salió el documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios, dirigido por el cineasta argentino Matías Geilbert, lo que pone de nuevo en la mesa de debate los abusos sexuales y emocionales perpetrados por Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, las denuncias hechas durante décadas por sus víctimas, así como el encubrimiento sistemático de sus crímenes por parte de la jerarquía católica, del Vaticano. Maciel fue sin duda un gran perverso, un criminal que murió impune y tranquilito en su cama. A partir de su personalidad y su historia, intentemos analizar en qué consiste la perversión, cuáles son las reglas que el perverso impone para someter a sus víctimas, exigir complicidad, imponerle pacto de silencio, hacia adentro una institución, sí, como sucedió en los Legionarios de Cristo, pero también en un espacio de trabajo y peor aún, hacia adentro de una familia. ¿En qué consiste su frecuente poder de seducción? Conversemos con nuestro especialista de hoy, el psicoanalista Fernando González. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo abiertamente. Cuando leemos o escuchamos acerca de la personalidad depredadora de Marcial Maciel, una de las primeras preguntas es, ¿cómo pudo? Primero, es un cuestionamiento en términos morales. ¿Cómo alguien podría ser capaz de mentir, de abusar así, de explotar sin el más mínimo miramiento a las personas que confiaron en él? ¿Traicionar a madres y padres que le confiaron a ojos cerrados la custodia de sus hijos? ¿A esos niños alejados de su familia que le llamaban mon père, mi padre? ¿Violar a niños a los que después escuchaba en confesión? Niños cosificados, arrebatados de ellos mismos, justo por el adulto elegido para protegerlos. ¿Existe un segundo cómo pudo? El de las complicidades. Desde sus comienzos hubo denuncias en su contra y estuvieron presentes a todo lo largo de su vida, sin que nadie les diera seguimiento. Maciel se paseó por el mundo entre lujos, comprando propiedades en México, España, Italia. Abundaron las y los donantes de cantidades inimaginables. Maciel fascinaba con su aura de santo. Recibió el llamado de Dios y se lo creían. Sus donaciones le ganaron los favores del Vaticano. Mantuvieron las denuncias en un archivo secreto. Durante 60 años, Maciel logró imponer el silencio o comprarlo. Creó la congregación Regnum Christi. Es estremecedor leer el libro Ave Negra de Elena Sada, quien fue consagrada durante casi 20 años hasta que escapó en medio de la noche. Elena usaba el cilicio que le dio Maciel para mortificar su carne y castigarse por sus malos pensamientos. Maciel tuvo una pareja y 2 hijos de quienes abusó en sus infancias, luego otra esposa y una hija. Cohabitó con ellos bajo identidades falsas. Se decía empresario, integrante de la CIA. Ellos le creyeron. Sus pupilos recorrían las farmacias para surtirse de dolantina, el derivado de la morfina a la que era adicto. Cuando por fin las denuncias estallaron, solo se le pidió retirarse a una vida de oración y penitencia. Murió en su casa de Jacksonville, Florida. Nunca pagó por sus crímenes. Bienvenido Fernando González, psicoanalista, doctor en sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y un experto sin duda alguna en el tema de Marcial Maciel. Fernandito, regresaste. Muchas gracias, María Teresa. Con gusto. Fernando, hace muchísimos años yo me acuerdo que tú dedicaste años para escribir tu libro, que es un ladrillote, que se llama Marcial Maciel. Sí. ¿Cómo llegaste allí? Pues llegué de la manera más inesperada, porque yo estaba terminando otro libro y me vi el programa de televisión del 96 del Canal 40, 97. Fue con Ciro Gómez Leiva, ¿verdad? Con Ciro Gómez Leiva, sí, en Canal 40.
y me sorprendió muchísimo, no era un tema que yo había trabajado, me sorprendió muchísimo ver a gente grande, entre 60 y 70 años, hablando del abuso sexual que sufrieron en manos de Maciel. Y entonces yo lo primero que me pregunté fue, ¿cómo es posible que esta gente a esta edad esté hablando de eso? ¿Qué pensarán sus hijos y su mujer? ¿Cómo lo vivirán esta salida al espacio público? Porque además ese programa fue muy importante. Yo creo que en la televisión mexicana fue un antes y un después, porque ahí marcaron el cuerpo sexual del clero católico. Digamos que hasta ese momento el clero católico, educados en el catolicismo tradicional, el clero católico está hecho para crear la ilusión de que hay sujetos que una vez recibido la consagración sacerdotal son célibes y castos, ¿sí? Y sobre eso se educa una buena parte de los católicos en México. Es decir, el cura no tiene cuerpo. No tiene cuerpo sexualizado. En términos generales, para la Iglesia Católica, si lo vemos cuando se radicaliza, nadie tiene un cuerpo sexuado. Nadie tiene un cuerpo sexuado. Y si además es el confesor al que le tienes que confesar tus deseos sexuales, tus actos, etcétera, todavía esta experiencia crece mucho más, ¿no? Entonces, esa experiencia del cuerpo desexualizado del clero, sacralizado, cuerpo sacralizado, y tienes que pensar que la Iglesia Católica, como otros muchos grupos, tiene 3 características fundamentales. Por un lado, entre la competencia de los que venden bienes de salvación, la Iglesia Católica crea el que no somos como los otros, ¿no? Habrás oído eso en otros lados. No somos como los otros, y eso quiere decir que somos, nuestra diferencia con los protestantes, con los diferentes grupos, es que somos célibes y castos. Los otros que venden bienes de salvación se casan, tienen mujer, etcétera. Nosotros no. Esa ficción la tienen que sostener a rajatabla. Por eso costó tanto romper la credibilidad en la Legión de Cristo y más allá, como en el caso Boston en el 2002, que fue determinante. Entonces, ese ¿Estás refiriendo a la investigación que hicieron los periodistas del Boston Globe? Exacto, en el 2002, y que fue determinante. Y que fue la primera vez que el Vaticano tuvo que decir, ay caray, está sucediendo. Así es, que marcó un antes y un después. Porque estamos hablando no solo de que estos señores tenían un cuerpo sexual, estamos hablando de pederastía. Exactamente, un cuerpo, y practicaban la sexualidad más violenta, la sexualidad de que hay una relación de poder, ¿no? Todo es sexual, como decía Oscar Wilde, pero lo sexual es una relación de poder, directamente. Y en este caso, la sexualidad pederasta asume una relación de poder que se inspira o se enclava en la asimetría de la relación. La segunda característica de la Iglesia Católica es que crean el síndrome de la cúpula impoluta. También habrás visto en otros lados. Entonces, independientemente del Marcial Maciel, independientemente del Boston Globe, hasta el día de hoy, la ficción se sigue sosteniendo de que el Papa está por encima de los que fallan. Y entonces al Papa ahora falló un cardenal, ahora falló un obispo, ahora falló el fundador de una congregación religiosa, entonces yo los castigo. Pero el pequeño problema es que toda la norma de secreto para no explicitar lo que pasaba en la Iglesia vino directamente de la Santa Sede. Entonces la ficción de que los que fallaran eran subordinados de la Santa Sede, pero que la Santa Sede no tenía nada que ver, es otro pilar de la Iglesia Católica. El tercero es el dinero,
como apareció en el caso del Banco del Vaticano a partir del 79, que vinieron las primeras denuncias con Monseñor Marcinkus, las inversiones que hacían en cosa de condones, de guerra, etcétera, y cómo Monseñor Marcinkus, el encargado del banco, fue protegido por el gran protector de los pederastas, que no fue el único papa, pero fue el principal, Juan Pablo II, ¿no? Que lo protegió en el Vaticano porque no podía salir, porque el Estado italiano lo tenía listo para llevárselo a la cárcel. Entonces, esos tres pilares sostienen a esta institución y por eso costó tanto trabajo hablar, ¿no? Pero sobre todo el no somos como los otros, tenemos una diferencia sustancial, eso marcó la línea. Pero también a Marcial Maciel le decían, yendo a este tercer punto, el gran recaudador de Cristo. Claro, los millonarios de Cristo. Es decir, él hizo abundantes donativos a diestra y siniestra. Cuando tú encendiste la televisión, esos señores mayores que tú viste, que vimos en ese momento, en realidad estaban hablando de un abuso que había comenzado 50 años antes. Totalmente, habían de un abuso, pero en ese abuso no hablaron de dinero, ¿no? Y Marcial Maciel fue un experto en manejar dinero, en un gran empresario educativo, se movía siempre con las clases altas, con viudas, con millonarios que le fueron dando dinero y con poder político directamente. Entonces es un tipo, en ese sentido, un gran manipulador y un gran recaudador. Ese programa me marcó, pero yo seguí trabajando en la terminación de otro libro y empecé en el 2000 a trabajar en esto. Pero yo no avanzaba mucho porque eran las entrevistas que ya les habían hecho en la televisión, etcétera. O sea, tú contactaste a aquellos legionarios. Yo los contacté en el 2000, hasta el 2000. Que eran 4 en esa época que estaban todos. Eran 4 directamente los que estuvieron en el programa, aunque hubo otros que aparecieron ahí. Gracias a Ciro Gómez Leiva, que lo vi un día en un café a la pasada y le dije, oye, tú no me conoces, pero me interesa mucho el tema. ¿Me puedes dar el teléfono de José Barba, que era el líder de los legionarios? Y ahí empecé, pero no avanzaba mucho, hasta que un día en un examen de grado de un sacerdote fuera de México, un examen de grado de un sacerdote que tenía un doctorado en sociología, y yo era del comité académico, y a la salida de eso se me acerca un tipo que yo no conocía y me dijo, Fernando, fíjate que yo te he leído y te quiero decir, acompáñame al ágape que le vamos a celebrar a nuestro súbdito, como hablan ellos, y te quiero decir que nosotros tenemos acceso al Archivo Secreto Vaticano de Marcial Maciel con 201 documentos del 44. ¿En serio? ¿De qué congregación no lo puedo decir. El pacto fue ese. Él me dijo, yo te doy, no te lo puedo dar yo. Uno de los nuestros va a ir a Roma porque han detectado que los legionarios en la zona de la Sagrada Congregación de Religiosos, que se llamaba en aquel tiempo, uno de los nuestros es bibliotecario ahí y ha detectado que quieren sustraer los documentos. Entonces le ordené hacer 3 copias. Okay. Convéncelo de que te los dé. Fernandito, vamos a ir a un corte Sí. y regresamos con nuestro fetiche. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Con este fetiche, miren nada más las cosas curiosas de la vida. Lo primero que vamos a ver es la fachada del Manicomio General de la Castañeda, inaugurado con gran bombo y platillo por Porfirio Díaz en 1910 en la zona de Mixcoac. El hospital, que estaba supuesto a ser lo más avanzado en cuidados psiquiátricos, se convirtió con el tiempo en un horror sobrepoblado, un horror para los internos. Fue cerrado en 1968. Cuando la construcción iba a ser demolida, el ingeniero Arturo Quintana se enteró de que semejante fachada iba a desaparecer y dijo, no pueden tirar esa maravilla a la basura. Entonces negoció con los responsables, hizo un inventario y se trasladó piedra por piedra la fachada y se reconstruyó con algunos cambios en la casa de descanso en Amecameca. A la muerte de don Arturo, la propiedad fue donada por su viuda, doña Mercedes Peñafiel, a los Legionarios de Cristo, alrededor de 1986.
Cuando encontré esta información me pareció lo más metafórico. La fachada de una institución psiquiátrica terminó entre los saberes de Marcial Maciel, un hombre con una enfermedad mental grave y negada por décadas, que fundó una congregación a base de apariencias, engaños y fachadas. ¿Cómo ves, Fernandito? No, bueno, es increíble esto que descubriste, ¿no? Es como la perfecta síntesis metafórica de la Legión de Cristo, me parece. Sí, no, pero no quiero que perdamos algo bien importante. Los documentos que tenías que convencer al bibliotecario del Vaticano. No al bibliotecario, sino al historiador que iba a recogerlos, las copias que le ordenó su superior. Entonces el superior me dijo, yo no lo puedo obligar a que te los dé. Entonces llamé al historiador que iba a Roma y le dije, a ver, ¿me puedes dar los documentos? Me dijo, de historiador a historiador, ¿por qué te los debo dar? Le digo, yo no soy historiador, no tengo el título, pero trabajo historiográficamente. Te voy a dar 3 argumentos. El primero, tú estás en una congregación religiosa que hasta donde yo conozco está en desventaja con los legionarios. Por lo tanto, va a ser difícil que saques los documentos sin que los legionarios no les digan de sus pederastas que ustedes tienen. Porque una de las cosas que he descubierto es que todas las congregaciones religiosas tienen sus pedófilos, sus homosexuales en el closet. Entonces tú no lo vas a poder sacar porque si lo sacas, inmediatamente los van a cuestionar a ustedes. La otra es que Marcial Maciel no es el único que ha abusado. Ha abusado de legionarios que a su vez han abusado de gentes en las escuelas. Entonces esto, y la última es que no la vas a poder sacar. Y yo estoy en la UNAM, yo ya estoy trabajando, no tengo censura. Lo único que me piden en la UNAM es que si vas a hacer afirmaciones así de contundentes, tienes que tener los documentos y los datos. Entonces el tipo me dijo, muy bien, me convenciste, preséntate en 3 meses en mi convento y tendrás todo fichado. Y en efecto, a los 3 meses le hablé y me dijo, vente. Y me pasé una semana, me dijo, puedes ver todos los documentos, no puedes fotocopiar ninguno, pero puedes ver todo y seleccionar todo. Y me pasé horas y horas y horas seleccionando para ese libro. Al mismo tiempo me cayó un segundo dossier de documentos de la hija de Flora Barragán de Garza, que estaba furiosa con Maciel porque los hijos ya no quisieron dar millones que le pidieron a su madre. O sea, pero a ver, Fernandito, vamos aclarando. La señora Flora Barragán se queda viuda de uno de los hombres más ricos de México, conoce a Marcial Maciel. En el 51 lo conoce y se convierte en una de sus mecenas para el Instituto Cumbres, entre otras. Y durante mucho tiempo le estuvo dando dinero. La señora, a su vez, por testimonios que he tenido, tenía una relación más que afectiva con Marcial Maciel. Cuando ya se hizo grande, los hijos, los legionarios le pidieron como 50 millones en Monterrey para construir, no sé qué, una escuela, algo, y los hijos dijeron, por ningún motivo, mamá, basta de darles. Entonces Maciel empezó a sacar a la señora Flora. Entonces ellos se enojaron todavía más y entonces cuando murió la señora Flora, cuando yo entrevisté a la hija, me dijo, denle al doctor González el archivo de mi madre. Y el tercero fue el legionario que lo denunció, el segundo, el padre Luis Ferreira, en el 56, cuando murió me dieron el archivo. Entonces yo tuve acceso a 3 archivos inéditos. Ok. Que fue muy importante. Sí quiero hacer una aclaración de la señora Flora Barragán, y es en ese momento cuando ella le dijo, Marcial Maciel, yo no puedo dar un peso más. Él jamás en su vida la volvió a ver. Así es. Y no quiso hablar con ella ni siquiera en su lecho de muerte. Me parece terrible eso. Así es. Y luego quisiera volver a la omerta, ¿no? O sea, el pacto de silencio siciliano. Porque me parece muy importante para entender todo lo que sucedió es las reglas de silencio y el cuarto voto, lo que llamaba el cuarto voto hacia adentro de los legionarios de Cristo, que Marcial Maciel había decidido. Sí, esto del cuarto voto es muy importante. Todas las congregaciones de religiosos, no los diocesanos, sino de religiosos, tienen 3 votos
pobreza, castidad y obediencia. Ya vimos que la castidad es un simulacro en muchos casos. Pero Marcial Maciel introdujo un cuarto voto, el voto de caridad, que era: tú no puedes denunciar a tu superior, sino con el superior del superior. Como era el superior general, estaba totalmente controlando la cosa. Claro. Esto, como dato lo más importante, Marcial Maciel tuvo un tío hermano de su madre que fue el que licenció a las tropas quisteras, Jesús Degollado Guízar. Jesús Degollado Guízar perteneció a la sociedad secreta más importante de la tercera década del siglo XX, que fue la que dirigió la guerra cristera. Era una sociedad secreta con voto de silencio, con juramento de guardar silencio, muy difícil de detectar, y la detectaron muy al final el gobierno. Y de ahí venía el tío, y el tío le hablaba a Maciel de todo eso y de la cristiada. Muy probablemente eso le ayudó a inspirarse en ese cuarto voto. Y su vida misma, porque dentro de lo que tú cuentas en tu libro y también aparece en la serie, es que él recibe el apoyo de 3 obispos que creo que también eran sus tíos, ¿no? Eran Bueno, sus era de tíos, Cotija, sí. Michoacán, una zona cristera muy religiosa. Y lo sacan, o sea, hay señales de alarma desde que él era muy joven. Así es. Y no lo quisieron en 3 seminarios distintos. Primero su tío Rafael Guízar lo saca, bueno, a los gritos directamente, porque él a los 17 años, sin haber estudiado nada, se llevó a 5 muchachos de Cotija para hacer una congregación religiosa. Niños eran. Niños, sí, y los metió a la casa de unas señoritas que tienen una casa de asistencia. Las señoritas estaban furiosas porque no les pagaba, fueron con el tío. Tengo la escena de uno de ellos, que después se hizo muy amigo de Méndez Arceo, años después, como sacerdote. Me cuenta cómo Rafael Guízar gritaba furioso. Al otro día murió Rafael Guízar, parece de un problema de subida de azúcar, ¿sí? Pero entonces, al poco tiempo, en el seminario de Veracruz, que era clandestino aquí en la Ciudad de México, lo corrieron. No se sabe por qué lo corrieron, si fue por lo de las señoritas o porque lo encontraron en otro tipo de escenas como las que él acostumbraría. El segundo obispo, Antonio Guízar y Valencia, hermano de Rafael ya ha sido beatificado. Antonio Guízar, arzobispo de Chihuahua, lo apoya y lo manda a Moctezuma, donde estaba el seminario interdiocesano de México en ese momento, donde mandaban de todas las diócesis por la persecución religiosa, y lo dirigían los jesuitas. Sí, o sea, lo que se me hace como muy importante que nos ayudes a entender es la cantidad de veces, desde que era un hombre muy joven, 18, 19 años, porque además era brillantísimo. O sea, a los 21 años ya tenía un poder impresionante. La cantidad de veces que hubo focos de alarma. Cuando se fueron a España los corrieron. Bueno, ahí con su tío Antonio quiso formar otra orden religiosa con los seminaristas de las diferentes. Todos le dijeron los jesuitas: si sigues, te corremos. El tío le dijo: no te apoyo si sigues así. La otra versión que a mí me dieron, un jesuita que estaba en ese momento ahí, era que lo encontraron en la cama con otro seminarista, y el padre Wallner, que era un alsaciano, dijo: se va inmediatamente, lo corren en media hora, y lo recibe el tercer tío, el tío Francisco González Arias. Ese tío había pertenecido a la sociedad secreta de la U y había sido compañero de su tío Jesús Degollado Guízar. Entonces, ese Pero ¿cómo tío... sucede? Porque aquí sí ya vamos a pasar al tema de la perversión, ¿no? ¿Cómo sucede que le cerraban puertas y se le abrían? En algún momento lo acusan de morfinómano, de pedófilo. Hay pruebas, hay testimonios, y 2 años después lo reintegran. Así es. Bueno, ¿Cómo lograba eso? Ahí con el tío, este tío que te digo, en el 44 lo nombra, a pesar de todas las críticas, lo protege y lo ordena sacerdote en el 44 con el mínimo de estudios, y ahí el primer joven legionario, cofundador de la Legión, Luis de la Isla, eran 3 hermanos, logra decirle a sus padres que lo abusaba. Manda mandar el papá al obispo, el obispo dice: lo voy a suspender. Si lo hubiera suspendido en el 44, todo eso se hubiera evitado.
Pasó que no lo suspendió y Marcial Maciel siguió. Llegaron 2 jesuitas de España buscando misioneros, se les pegó, ¿no?, en el norte de España, y ahí se aposentó. Y a los 2 años, uno de los jesuitas empezó a darse cuenta de los usos de la confesión, de la dirección espiritual, y le escribe al futuro Paulo VI, Monseñor Montini, que era secretario oficioso de Estado, no había secretario propiamente de Estado. Monseñor Montini tuvo las cartas, yo las tengo, donde le dice Marcial Maciel ha manipulado así, 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 así. Monseñor Montini no hizo nada. Después lo descubren en el 54 con Federico Domínguez, su secretario, que lo mandan llamar del Arzobispado de México y dicen: ¿qué hay de Marcial Maciel que sobre vida sexual y sobre drogas? Él cuenta lo de las drogas, cómo se drogaba, cómo usaba la dirección espiritual, los secretos de confesión. No pasa nada en México. Eso llega en el 56 a Roma, a la Sagrada Congregación de Religiosas, y se lo filtran a Maciel la carta de Federico. Federico Marcial Maciel lo confronta, se lo lleva a un tal Gregorio Lemercier en Cuernavaca, y Gregorio Lemercier, al darse cuenta de lo que le cuenta Federico, le habla a Méndez Arceo, que ya era el obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo al arzobispo de México, y mandan una carta diciendo: este hombre se sospecha de actos sexuales, drogadicción, pederastia, y lo suspenden en 1 mes. Y después hay todo un juicio que lo salva a partir del 58. Es increíble cómo los silencios. ¿Por qué? Nos vamos a tener que interrumpir, Fernandito, pero yo creo que hay algo que, bueno, no tenemos que estar en tantos detalles, pero fue las montañas de dinero que él iba consiguiendo. Así es. Se compraba una propiedad en Roma, gigantesca, una propiedad en España, en México, en fin. Yo creo que eso era una parte muy importante. Bueno, ¿no? lo que daba Vamos dinero, a ir a un claro. corte y regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por seguir con nosotros y con el psicoanalista Fernando González. Nuestro tema, la perversión. Entonces, Fernando, ¿cómo iba convenciendo a toda esta cantidad de personas que caían en adoración ante él y cómo se le imponía a los niños? Porque, bueno, parte de lo que uno lee es que él se iba a los pueblitos de Michoacán, llegaba con las familias, decía: yo tengo un seminario, ¿qué creen? Hay alberca, jugamos béisbol, me puedo llevar a tu niño, y los papás confiaban en el señor cura y se llevaban niños de 10, 11 años, ¿no? Así es. Sí, llevaba niños de 10, 11 años totalmente de ese catolicismo poscristero, tradicional, donde el cura era visto como un santo y al mismo tiempo tenía toda la carga de la persecución religiosa del gobierno ateo. Entonces él iba recogiendo niños así de chiquitos directamente, los metía en su seminario y empezaba la manipulación. No, la manipulación sexual era muy, muy precisa. Él se drogaba y empezaba, a masturbarlos, a que lo masturbaran, etc. Y después terminaba la droga y se levantaba y no se acordaba supuestamente de nada. El caso que cuenta José Barba de que cómo lo está viendo un compañero que está en la ventana, lo está diciendo: mastúrbeme, Barba no sabe qué hacer, entonces él lo masturba a Barba, Barba tiene una eyaculación y entonces se queda totalmente sorprendido y Barba se va a su cuarto a limpiarse, vuelve, Marcial Maciel se levanta y dice: vamos a comer. Y ese acto de disociación dejaba totalmente perplejos a los muchachos. Al mismo tiempo, ya no solo tenía el poder sobre ellos de la idealización, el poder sobre ellos de la culpa, porque un pederasta lo primero que hace es dejar toda la responsabilidad en el abusado, pero además tenía el tercer poder,
si tú me denuncias, no vas a poder ser sacerdote. Yo tengo el poder de decidir si pasas o no pasas. Entonces, demasiados poderes sobre estos muchachos. Y un cuarto, que me llamó mucho la atención, cuando uno de ellos, no recuerdo cuál, o sea, sucede esto y al día siguiente le dice, padre, es que yo no puedo comulgar después de lo que Juan hicimos. José Vaca. Y él dice, pero yo te absuelvo. O sea, además les daba la absolución a sus víctimas de lo que él había hecho. Y eso de la absolución del cómplice, que está en un documento del 62 en tiempos de Juan 23, es la absolución del cómplice. Si tú absuelves al que se confesó contigo y tú tuviste actos con él, es inmediatamente excomunión para la iglesia. Es increíble, Marcial Maciel nunca fue excomulgado, aunque hizo eso, y eso lo cuenta Juan José Vaca. Entonces, todo este poder tenía Marcial Maciel, como tú bien lo señalas. Este cuarto punto, el poder de perdonar lo que él mismo hacía. Entonces, es algo increíble en este hombre, ¿no? Cómo los manipulaba. Y los muchachos se quedaban atrapados. Y hay un quinto poder, que era, una vez que los muchachos elegidos se daban cuenta que pertenecían a un círculo rojo, algunos de ellos luchaban por ser el elegido dentro del círculo rojo. El caso de Francisco González Márquez, él lo cuenta. Él, en un testimonio autocrítico increíble, me cuenta qué es lo que me dolió más, lo que me hizo Maciel o mi respuesta a lo que me hizo Maciel. Y entonces dice, lo que me dolió más, me dolió mucho lo que me hizo Maciel para mi virilidad, etcétera. Pero me dolió más mi respuesta a lo que hizo Maciel. Lo quise empezar a imitar. Y después, ya que vi que no era yo el elegido, sino que forma parte de un... Entonces dije, le voy a quitar la droga, yo voy a ayudarlo como esposa de alcohólico. Y fracasé. Pero entonces me di cuenta cómo lo empecé a imitar. Entonces es una autocrítica que ninguno de los otros, casi excepción de Juan José Vaca, hasta el día de hoy ha logrado hacer. Porque el acto de pederastia te deja culpabilizado, te deja en una situación como insostenible. Pero además era una pederastia incestuosa, porque le decían mon père, o sea, mi padre, ¿no? Claro. Sus familias estaban lejísimos, claro, no las veían, no tenían contacto, entonces él... Pero eso era típico de las congregaciones religiosas, ¿no? En ese tiempo, de que los seminaristas se iban de su familia, no los dejaban ver, al mismo tiempo las cartas te las veían, no podías escribir así nomás. Entonces, Marcial Maciel aplica de otras congregaciones como los jesuitas, dominicos, ese tipo de estructura. En este caso se los lleva a Europa y entonces quedan totalmente desarmados estos muchachos. En sus manos, totalmente, muertos de culpa. Pero creo que a todas las personas nos ha sucedido conocer por ahí un perversillo, una perversilla en nuestras vidas, ¿no? Y que son perversos hacia adentro de su familia, por ejemplo, o en el espacio de trabajo. Me interesa mucho el tema de la familia. Y no nos damos cuenta. Hay una naturalización de conductas autoritarias, de voluntades de dominio, como es que él es así, ¿no? Y creo que muchas veces reducimos la palabra perversión a la perversión sexual. Pero, ¿qué es la estructura perversa? Una personalidad perversa. Pues bueno, una personalidad perversa para mí es aquel que juega con el límite y lo rompe todo el rato. Ahí donde otros nos quedamos frenados por algo, decimos hasta aquí llego, esto no se vale, esto no se puede, el tipo se va de largo. Piensa el caso de Trump, diciendo, yo en este momento puedo decir que le toco el coño a las mujeres y no va a pasar nada. Nada. Y lo dice públicamente. Cualquiera diría, imposible que un futuro presidente de la República diga eso en público. Lo dijo y no pasó nada. Llega un momento en que hay una especie como de inhibición y fascinación. Fascinación por alguien que rompe el límite, decir, mira, no se detiene ante nada, ¿no? Y eso deja atrapado al que está educado en hay que decir la verdad, hay que tener límites, entonces te deja totalmente desarmado. Sí, parte de ese voy derecho y no me quito también es su dificultad para entender a las otras personas en tanto que personas, para aceptar que existen. Totalmente, que no son hologramas, es una cosa narcisista, ¿no? Donde el otro no existe más que como objeto de sus pulsiones, se puede decir, ¿no?
Y entonces el no límite es de una personalidad perversa. Puedes jugar en todos los límites posibles donde te muevas, cómo los rompes y los vuelves a recrear y los vuelves a romper. Hay una especie de gusto por la ruptura del límite. Bueno, ese gusto es la perversión en sí, ¿no? Claro, el goce que dirían los lacanianos, ¿no? El más allá del placer, ¿no? Hay un goce permanente en estar rompiendo. Y lo que más me impresiona es la inhibición que produce. Y si el tipo tiene poder, te deja como totalmente desarmado. Es que tú usaste una palabra que yo quisiera retomar, porque eso es lo que me parece peligroso. Fascinado. Fascinación, O sea, sí. Milei, Trump ganaron por votos. Así es. ¿No? Pero también he visto esos especies de dioses adentro de las familias, ¿no? Un hermano, una madre, un padre, y se les justifica lo que sea. Hay una fascinación y una sensación de qué persona tan poderosa, ¿no? Así es, hay una fascinación que qué bien que se lanza, que Ajá. hace lo que quiere, él sí lo puede hacer, yo Qué no. arrojado. Y al mismo tiempo, para denunciar dentro de una familia, que es de lo más complicado, es el caso de, juega otro factor en las familias, que es que no se rompa la familia, que no vaya a perder el honor la familia, ¿no? El caso que yo he contado hace mucho de aquella mujer que tuve en análisis y que me permitió decir su testimonio, obviamente sin decir su nombre, que el tío la abusa. Y entonces ella tenía 4 o 5 años y el papá estaba enfermo, el hermano del papá la abusa. Entonces ella, 4 años después, como a los 8 años, le logra decir a la trabajadora de la casa que lo que le pasó, pero no le vayas a decir a mi mamá. Y la trabajadora inmediatamente va con la madre y decir, esta niña fue abusada por el tío. La madre se le deja ir y le dice, cuidadito con decir algo porque tu papá está enfermo y se puede morir. O sea, además de haber sido abusada, tenía que callar porque podía ser la asesina del padre y tenía que guardar el secreto familiar. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo romper eso en una familia? ¿Cómo atreverte a decir, no, para mí ya está rota la familia? ¿Cuál honor de la familia? Para mí ya me la reventaron. Pero salir de eso es dificilísimo. Salir más allá de eso. Como en la película Festen, ¿no? Que al final hablaré un poco de ella, de la película Festen, que hay una ruptura, ¿no? Pública. Pero también creo que muchas veces, por ejemplo, a nivel de mirada, supongo que para un adolescente, para una niña o un niño, es muy difícil aceptar que realmente el tío, el abuelito lo está mirando de con una especie de lujuria incestuosa totalmente fuera. Ese es el problema. La otra cosa que tienen los perversos en el caso sexual es la sorpresa. Jamás te esperas eso del otro que quieres, ¿no? Por eso estás totalmente vulnerable, porque tú de entrada confías en el otro. Se rompe la confianza y entonces no sabes qué hacer con la ruptura del límite, con la ruptura de la confianza. Y se da lo que yo llamo un pacto extorsionado, donde el que lo rompe no se hace cargo y deja todo en el otro. Y el otro tiene que elaborar por años lo que le pasa, ¿no? Es dificilísimo, por eso unos hablan 20 años después, 30 años después, o no hablan nunca. Exacto. Y, por ejemplo, cuando se habla de la pareja perversa, o qué pasa cuando en una pareja hay un hombre o una mujer, ¿no?, que tiene esa estructura perversa y la otra persona no. Bueno, al principio es muy difícil si estás enamorado darte cuenta, ¿no? Y van a ser como pequeños actos de control, ¿no? De control, de agresión, de culpabilizar al otro y luego de frenarte y ser cariñoso, ¿no? Y entonces, si no actúan con una sola conducta unívoca, sino con varias, y van calculando cómo mantener al otro en una situación de perplejidad, es también extraordinariamente difícil salir, ¿no? Porque además en las parejas, como tú decías, se tiende a naturalizar esas conductas. Es lo obvio. Por ejemplo, pueden decir en el caso de la generación de mi madre y de mi abuela, así son los hombres, por ejemplo. Aguántate, mijita, así son los hombres, ¿no? Entonces es muy difícil darte cuenta
cuando actúa en diferentes maniobras y no solo en una sola, ¿no? Hasta que hay casos donde el sujeto se abre de capa o la sujeta se abre de capa y entonces ya te puedes empezar a dar cuenta. Pero siempre en general con la ayuda de un tercero, ¿no? Amigo, amiga, con el que le empieces a platicar y que tengas la posibilidad del contraste. Porque si no, ¿cómo le haces? O sea, si tú estás en un universo que tú nunca te comunicas con otros de ese tipo de datos, de ese tipo de situaciones, crees que eso es lo obvio y lo natural. Cuando empiezas a tener contrastes y alguien te dice, pero hombre, ¿por qué te hacen eso? ¿Por qué te manipula así? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu marido? ¿Qué le pasa a tu mujer? Etcétera. Hasta ese momento empiezas a ligar otras posibilidades, pero a veces cuesta años, literalmente años salir de eso. Fernandito, nos detenemos tantito, regresamos con nuestro negocito de lecturas y películas. Ese es el cuarto. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Los libros Marcial Maciel, el libro de nuestro invitado Fernando González, del que hemos estado conversando, publicado en 2006, y sin duda el análisis más completo y profundo de la personalidad del fundador de los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel, Los Legionarios de Cristo, testimonios y documentos inéditos, de 2010, también escrito por Fernando. Otro, Los perversos narcisistas, Jean-Charles Bouchou, un análisis muy interesante y accesible del funcionamiento de un tipo de personalidad construida sobre la apariencia, la obsesión por la mirada de los otros y una muy oscura e imparable voluntad de dominio, que esa es una característica muy fuerte. La serie de la que conversamos al principio, Marcial Maciel, El Lobo de Dios, dirigida por el cineasta argentino Matías Geilbert, es muy buena, son 4 episodios con la recreación cronológica del ascenso de Marcial Maciel, las denuncias enunciadas en su contra, abundantes entrevistas con personas que fueron abusadas por exlegionarios, periodistas, Fernando como psicoanalista, su vida de lujo, sus parejas, la hija que tuvo y los 2 hijos que tuvo también, o sea, con 2 mujeres distintas. Otra peli en primera plana del cineasta estadounidense Tom McCarthy, los reporteros del diario The Boston Globe que hicieron la investigación que dio a conocer una red de pedofilia de sacerdotes católicos en Boston, de lo que nos hablaba Fernando, y todo el encubrimiento, pero ese fue el primer gran escándalo al que el Vaticano sí tuvo que poner atención. Lo que hacían era esto de que los denunciaban en un lado y luego simplemente los cambiaban de parroquia, como sucedía aquí en México. Esta serie de artículos detonó denuncias de víctimas por todo Estados Unidos. La investigación ganó el premio Pulitzer en 2003. Esta está en Netflix. La película Las Hermanas de la Magdalena, o En el Nombre de Dios, del cineasta escocés Peter Mewland. Los años 70 en Irlanda, un asilo llevado por religiosas en el que eran recluidas para que expiaran sus pecados, mujeres cuyas conductas se consideraban licenciosas, ajenas a las buenas costumbres. Por ejemplo, una joven que había sido violada por un primo, ¿no? Como ella lo provocó, acabó ahí con las hermanas. La película está basada en 4 testimonios de vida tomados de un documental, Por la gracia de Dios, del cineasta francés François... esta es otra. Por la gracia de Dios, de François Ozon. Un hombre adulto casado y con hijos se da cuenta de que el sacerdote que lo abusó cuando él era Boy Scout sigue trabajando con niños. Y entonces toda la película se trata de la denuncia. Para él la idea era insoportable de que su historia se repitiera. ¿Hay alguna película, algún libro que tú... Perdón, está en Prime Video, que tú nos quieras recomendar? Bueno, una película interesante es El arte de llorar en coro, que es el caso precisamente de una familia donde un papá abusa de la hija en la parte de arriba y la mamá juega con las hijas en la parte de abajo, y hay una complicidad brutal donde no hay posibilidad de salir porque lo tienen totalmente copada. Y otra que me pareció bien interesante... Hay una complicidad por parte de la madre. De la madre totalmente. Es que muchas madres son cómplices, como en este caso que conté hace rato, de no vayas a decirle a tu papá porque se muere, cuidado. Y la otra película que también es nórdica, que se llama Festen, ¿no?
en donde una muchacha abusada en una familia lo quiere decir y la bloquean todo el rato, la madre, obviamente el padre abusador, etcétera, hasta que en una fiesta de Navidad están todos los primos, etcétera, y a los gritos dice: tú me abusaste, papá. Y eso me recuerda el texto de Jean Clavrel, que está en el libro El deseo y su interpretación, que se llama La pareja perversa, donde él dice: los actos de pederastia se rompen a los gritos, en general. Los otros actos, las parejas, se rompen de otra manera, pero los pactos de pederastia se rompen a los gritos. Y Festen me parece una excelente película de cómo se rompe a los gritos un pacto y dice: basta. Te voy a recomodar tu memoria. A mí que se me olvida todo. Era el hijo varón. Era el hijo varón, Sí. perdón, tienes toda la razón. Sí, era el hijo varón. En Festen. Pero esta cuestión de la complicidad, porque no necesariamente es una complicidad consciente. No necesariamente, ¿no? Eso es lo que la vuelve más complicada, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta. Como tú decías, lo naturalizas, es lo obvio, así es. Es como Klaus Kinski abusando de su hija y le dice: así es normal, hija, es normal. Claro que es normal. Y después la hija habla con la madre cuando muere Klaus Kinski, el actor, y dice: tu padre era buenísimo. Yo no te creo lo que me estás contando, pero para nada. Entonces esas complicidades que se dan entre, por un lado, como inconscientes y naturalizadas, y por otro lado, ya conscientes, pero con toda esta situación que hemos hablado de que hay que conservar el honor de la familia y no hay que romperla. Y tú la vas a romper si tú hablas. No se rompen, hay que ser cómplices de esa manera. Fíjate qué impresión. Yo no sabía que Klaus Kinski había abusado a Natasha Kinski. No, pero Natasha, es la otra hermana. Ah, la otra, porque estaba pensando en la película donde si tenía cualquier contacto sexual Natasha Kinski se convertía en pantera, ¿te acuerdas? Claro, porque a Natasha la quiso tocar y Natasha le logró poner un límite porque era con otra madre, no era con la misma madre. Entonces la madre cómplice de la primera hermana lo protegió a Klaus Kinski. La segunda madre, al contrario, le creyó a la hija que lo quería empezar a toquetear y le puso un límite. Pero en general, en la mayoría de los casos, digamos, vuelvo a lo que te había preguntado antes, la perversión no necesariamente es sexual. No necesariamente, porque tiene que ver con algo que tiene que ver con el narcisismo brutal, donde no existe el otro y donde tú despliegas todo tu poder y donde el placer está en dominar a los otros, en tenerlos bajo tu férula, ¿no? Y ya si eres en otra escala, el caso de Trump, teniendo el poder brutal que tiene, entonces el poder hacer por decreto y decir lo que quieras y hacer lo que quieras. Por un lado estás en la paz en Gaza diciendo que tú has ayudado a provocar la paz y al mismo tiempo acabas de matar a 6 personas más en un barco en Venezuela porque supuestamente son narcos. Tú puedes ordenar asesinar y al mismo tiempo pides el Premio Nobel de la Paz porque estás ayudando a que algo se suspenda de una matanza brutal. Entonces tienes al desaforado ilimitado con un poder brutal. Eso en la escala familiar tienes al hermanito, a la hermanita o al papá que se siente el poder real, ¿no? Todo este patriarcalismo que cuando menos de unos 15 años para acá empieza a ser cuestionado radicalmente. Pero ¿cómo ha costado? Claro, pero también hay mamás perversas narcisistas, Totalmente. Y las mamás narcisistas. Cómplices, ¿no? Obviamente, lo que yo llamo las killer mute, las madres asesinas, que son la fuente para los psicoanalistas, para tener pacientes. O sea, estas madres que acaparan a sus hijos, que les dan triples mensajes, que los controlan, muy difícil. La familia no necesita la pederastia para este tipo de situaciones límite. No, porque al final de cuentas es la alienación del deseo, es considerar al hijo como mi anexo. Como a tu anexo, exactamente, no poner ningún límite. Otra vez, el problema del límite es sustancial a la perversión, ¿no?
Y sustancial a nuestro deseo de ser mejores personas, ¿no? De vivir con una relativa ética de vida. Donde te frenas, donde ves al otro, donde aunque sientas cosas para hacer, dices no se vale, siempre hay que tratar de ser igualitarios, ¿sí? Y ahí viene la noción también de consentimiento. ¿Qué es consentir? La complejidad del consentimiento. Que las nociones de consentimiento es, dice, no quiero, soy consciente, pero cuando entra el deseo de poder, el deseo de ser amado, etcétera, nunca las traes todas consigo. Por eso el que quiere abusar de ti de diferentes maneras necesita ponerse un límite. Porque si no, es extraordinariamente difícil cómo se simplifica la noción de consentir. O sea, necesitaría ponerse límite que no se pone. Que no se pone, exacto. Dejaría de ser un perverso, querido. ¿Tú has visto que se sane alguno en el diván? No, primero jamás irían por eso. Exacto. En principio jamás irían por eso. Eso ¿no? dicen todos los psicoanalistas. A mí no me llega el perverso narcisista, me llega su familia. Me llega su familia, víctimas, exactamente, sí. El que lo sufre, pero nunca llega, pero para nada, ¿no? Fernandito, ya se nos acabó el tiempo que corre perversamente en nuestra contra. Pero espero que así, pero ya si corre perversamente en nuestra contra, en este caso se pone un límite. Se pone límite, Fernandito. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias por su presencia, Fernando González. Él es psicoanalista, doctor en sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Este tema me obsesiona, el de la perversión. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.